Pues ha llegado el día y tengo que agradecer a Ramón Álvarez de Mon por haber filtrado las imágenes, bueno, todo lo que ha sido la declaración de Albert Soler, pieza clave en el caso Negreira, porque recordemos que a algunos parece ser que se les olvida que si al Barcelona lo hubieran pillado y Albert Soler hubiera dicho, oye sí, el Barcelona está pagando al vicepresidente de los árbitros, el Barcelona hubiese sido descendido administrativamente, porque sí, pagar al vicepresidente de los árbitros tiene que tener consecuencias y las hubiese tenido de no tener en el CSD a un tío que lo estaba dejando prescribir, sí, voluntariamente lo estaba dejando prescribir y ha declarado en este tema en el juzgado de instrucción de Barcelona, y hay que decir que solo declara ante las preguntas de su abogado, porque va como investigado, lo que antes se llamaba imputado, no como los testigos que tienen que responder a todas las partes. Aquí se puede negar a las preguntas del abogado del Real Madrid, de la Fiscalía, etcétera. Solo ha contestado, o incluso podría no declarar, pero bueno, contestó a las preguntas de su abogado y listo. Luego ya, obviamente, si hay un juicio, pues veremos qué es lo que pasa. Si se abre, hay apertura de juicio oral, entonces ya será otra historia muy diferente, pero ahora en la declaración solo contesta las preguntas de su abogado, por lo tanto está la cosa preparada, pero es una pieza clave que yo quería traer aquí al canal. Y también hablaremos de esos errores del VAR, errores que han tenido y que asume el Comité Técnico de Árbitros. Cuidado con esto, que salió hace unos días, y qué casualidad, el Real Madrid, el más perjudicado de los de arriba, y los más beneficiados, el patético de Madrid y el Barcelona. Y eso de los errores que asumen, imagínate de los que no asumen. Y hablaremos también de que, bueno, una persona anónima ha dicho a La Vanguardia que se pagaron regalos a árbitros a través de las empresas de Negreira. Así que vídeo completito que no te puedes perder. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a un nuevo vídeo en el que tenemos la declaración de Albert Soler, porque la ha subido íntegra Ramón Álvarez de Mon. Tenéis la declaración íntegra en su canal. Nosotros elegiremos pues los momentos más clave de esta declaración, que no ha sido muy larga, ha sido una declaración bastante corta, y que yo a este tío lo quiero ver en una apertura de juicio oral y ver cómo sale indemne de todo esto, porque este tío ha dejado prescribir el caso Negreira, y como yo lo decía, es una pieza clave. Para mí es la pieza clave de todo esto, porque más allá de que obviamente el Barcelona pagara al vicepresidente de los árbitros, había una persona que conocía todo esto, que podía habérselo dicho al gobierno, que no se lo dijo, porque el gobierno, ya lo veíamos hace unos días, dijo que ellos no habían sabido nada por parte de nadie hasta que salió o se destapó el tema del caso Negreira, y por lo tanto pues no podían haber hecho absolutamente nada. O sea que este tío cayó lo que sabía, y es pieza clave. Antes de pasar con todo ello, deciros que podéis suscribir al canal totalmente gratis, dando al botoncito de suscribiros, y no olvidéis activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeo, y así no os perdéis ninguno. Vamos a ver cuál ha sido lo más importante que ha dicho Albert Soler, y recordemos, y quiero puntualizar, que solo son preguntas de su abogado. O sea que no hay preguntas de Fiscalía, ni preguntas del abogado del Real Madrid que les hubiesen pues apretado más las clavijas, pero al ser una persona que está imputada, pues se puede acoger a no declarar, o declarar solo las preguntas de su abogado, que fue lo que ocurrió en este caso. Vamos a escuchar la declaración de Albert Soler. ¿Por qué le ficha a usted el Fútbol Club Barcelona? Bien, a mí me ficha el presidente Josep María Bartomeu, pues porque mi perfil profesional. Yo soy una persona que vengo del mundo de la gestión del deporte desde mi formación. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Fui durante 10 años director de deportes del Ayuntamiento de Barcelona. Yo soy funcionario de carrera del Ayuntamiento de Deportes, ahora en excedencia. Posteriormente he sido director de deportes del Consejo Superior de Deportes en Madrid.
y en un momento también soy secretario de Estado para el deporte en el gobierno. He trabajado en lo público y en lo privado, pero siempre relacionado con el mundo del deporte. El presidente Bertomeu lo que hace en ese momento es buscar un perfil de una persona que conociera lógicamente lo que era el mundo del deporte y los distintos estamentos a los cuales el club tenía relación a nivel deportivo, tanto a nivel internacional, a nivel nacional, como a nivel local, ¿no? Bueno, pues esa era mi incorporación en el club, viene justamente por mi conocimiento y mi experiencia en ese ámbito del mundo del deporte. ¿Usted tenía cargo directivo o cargo ejecutivo? No, yo no era directivo. Los directivos en el Fútbol Club Barcelona son aquellos que se presentan a unas elecciones y por lo tanto pues dirigen el club desde la junta directiva. Yo era un cargo ejecutivo, yo tenía un contrato laboral normal desde el día que entré pues hasta el día que finalizaron mis servicios. Entre las funciones que usted tenía en su primera época y las funciones de la segunda época cuando yo era director de deportes profesionales, ¿hay alguna diferencia o es un incremento más de función? Es un incremento más de función, es decir, no dejé de llevar las relaciones institucionales hasta el año 2017, en septiembre de 2017, donde llevo exactamente lo mismo, pero dejo las responsabilidades en el fútbol. Es decir, a partir del 2017 yo ya no tengo ningún tipo de relación con el equipo profesional de fútbol, con lo cual pues sigo a partir del 2017 con las mismas competencias, pero sin lo que tenía que ver con el fútbol. ¿Usted tenía alguna capacidad de organización dentro del Barcelona, aparte de sus labores en las funciones que ha explicitado? No, mi obligación... Aquí, lógicamente, su abogado está yendo en la línea de la poca capacidad de decisión que tenía Albert Soler, ¿no? Es una línea de defensa clara y bastante lógica en este tipo de casos. Digamos, profesional era que con el presupuesto que el club asignaba para contratar jugadores, para conformar equipos, fuéramos capaces de construir las plantillas más adecuadas para ganar los máximos títulos posibles. Es decir, yo no contrataba servicios, yo no tenía ninguna responsabilidad en todo aquello que eran las necesidades y los servicios que los equipos profesionales del club requirieran, con lo cual... Aquí en este caso, Albert Soler, bueno, su abogado, lo que está haciendo es, bueno, decir... Este tío no podía tener relación con Enrique Negreira. ¿Por qué? Porque este tío era un ejecutivo, no era un directivo, no sabía nada, no conocía el tema, él no tenía poder de decisión. A ver, su abogado es muy listo. Al final lo que quiere hacer ver es que Albert Soler es un mindundi que pasaba por allí, que no se dedicaba al mundo del fútbol y que no tenía... pues lo que decíamos, ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el Fútbol Club Barcelona. Esto va a ser complicado de mantener porque Albert Soler era pieza clave, luego pasa al CSD, nadie se cree que este tío no tenía poder de decisión con lo que hace después. Lo que hace después este tío cuando está en el CSD te habla de que conocía perfectamente los hechos con las decisiones que toma en el Consejo Superior de Deportes. Pero bueno, el abogado obviamente tiene una estrategia clara de defensa y la línea sigue por ahí, intentando demostrar o intentando hacer ver a todo el mundo que Albert Soler, pues eso, era un mindundi que pasaba por allí. No era más que, digamos, mi contratación pasaba por contratar jugadores, no por contratar servicios. ¿Usted tenía capacidad de control sobre lo que efectuaba quien fuese del Fútbol Club Barcelona? No, yo solo tenía la capacidad de controlar, digamos, que el presupuesto sobre los fichajes no se sobrepasara. Esa era mi responsabilidad, pero yo no tenía ninguna capacidad ni de control ni de supervisión. Es decir, el club tenía, o supongo que tiene, un instrumento informático para validar facturas, por ejemplo. Yo no formaba parte de ese sistema, es decir, yo no tenía ningún acceso a lo que eran validaciones de los servicios ni de los procesos que eso significaba. ¿Usted tuvo alguna relación con el señor Enríquez Negreira? No, dentro ninguna. Del Barcelona, me refiero, aparte que usted lo pudiese conocer. Sí, lo conocía porque era una persona del mundo del fútbol, pero yo no he tenido ninguna relación nunca con este señor.
cuando hablamos del periodo suyo en el Barcelona entre 2015 y 2016. Así es. ¿Con el señor Enrique Romero? ¿Usted tiene alguna relación? El señor Enrique Romero, cuando yo llego a las responsabilidades de director de deportes profesionales, es decir, en enero del 2015, conozco al señor Javier Enrique Romero. Él era el que confeccionaba unos informes de análisis de los árbitros sobre los que iban a arbitrar los partidos del primer equipo y del segundo equipo. Yo cuando llego a esa responsabilidad, como digo, del fútbol en enero del 2015, existían estos informes que ya se hacían en el pasado y que él era la persona que los confeccionaba. La verdad es que yo esos informes al principio, pues todo que no eran de mi, digamos, de mi necesidad, porque yo no necesitaba saber cómo arbitraban los árbitros o cómo eran los árbitros, lo que hice fue pues ver exactamente en qué consistían esos informes. Esos informes eran los informes que analizaban pues cómo el árbitro de alguna forma pues realizaba su tarea, ¿no? Los informes, había un DVD con imágenes sobre el análisis del árbitro y un informe explícito. Es decir, que con mi experiencia profesional en el mundo del deporte eran unos informes de un alto nivel y muy profesionales. Esos informes que les digo era de alguna forma quien los hacía era Javier Enríquez y sobre todo al principio pues para preguntar y contrastar y más por un tema también digamos de... Bueno, pues aquí Albert Soler nos cuenta un poco lo que él quiere como estrategia de defensa. Al final a Negreira no lo conozco, al hijo sí lo conozco, el hijo era el que hacía los informes, muy detallados por cierto, pero del otro no sabemos nada, que es realmente el importante. Pero aquí lo que tiene que saber Albert Soler es que el hijo ya ha declarado y cuando el hijo declaró, dijo que 70.000 euros por año. ¿Dónde está los 8,4 millones de euros? Que aquí es lo que importa en este caso. Porque claro, si el hijo asume lo que él ha hecho, que él directamente no ha facturado al FC Barcelona, sino lo hacía a través de esa empresa del directivo, que ahora no quieren decir que era directivo, pero cuando falleció ese señor, en el comunicado que hizo el FC Barcelona lo nombró como directivo, el señor Contreras, que ahí es donde facturaba a la empresa Tresep el hijo de Negreira. Pero aquí nadie habla del padre, al padre nadie lo conoce, algunos sí, Rosell sí lo conoce. Este dice que lo había visto, pero que no en relación con el FC Barcelona. Juan Lapuerta y Bartomeu dicen que no, que el padre no hacía informes, que el que hacía era el hijo y que las relaciones del Barcelona eran con el hijo. Bueno, aquí cada uno tiene su versión, pero lo que está claro es que este tío es muy clave y a este tío ahora no le puedes apretar las clavijas, pero a este tío hay que apretarle las clavijas porque este tío ha estado en el gobierno para dejar prescribir esto y en el FC Barcelona y conocía perfectamente los hechos. Lo que pasa que ahora lleva una estrategia de defensa clara en la de yo no conozco a este señor y al que conozco era el hijo. De conocer profesionalmente qué es lo que hacía, tenía alguna relación con él, pero era esporádica en el sentido de que yo no tenía ninguna necesidad de poder tener más relación con él. ¿Usted en algún momento del periodo en el que estuvo como ejecutivo en el FC Barcelona pactó alguna cantidad en relación a esos informes con alguien? No. Cuando yo llego, como digo, esos informes ya se realizaban. Yo ni firmé ningún contrato para los informes, ni pacté la cantidad de lo que tenían que costar los informes. Desconozco quién hizo este trabajo anteriormente a mí. Yo sé que cuando llego ya llevaban 2 años haciéndose los informes, con lo cual mi única, digamos, conversación que pude tener con Javier Enríquez era del contenido de eso. Nunca entré en lo que era la formulación de esa contratación, que desconozco quién la hizo, cuándo se hizo, porque yo en ese momento no estaba en el club. Incluso esos informes se siguen haciendo después de que yo dejara el fútbol. Es decir, yo dejo el fútbol en el año 17, como digo, y esos informes siguen realizándose o ejecutándose hasta ese momento.
¿Cuál era el circuito de esos informes? Esos informes llegaban a la oficina. Mi oficina estaba en Travesera de las Corts. Esos informes llegaban ahí. Y lo que se hacía entonces es, con un correo interno, se mandaba a la ciudad deportiva, que está en Sant Joan d'Espí, hacia el área de fútbol. Es decir, de alguna forma se entregaban en Travesera de las Corts, los depositaban ahí, y yo lo que hacía entonces era mandarlos directamente a la ciudad deportiva para el uso de los departamentos. O sea, este tío que dice que sí, que lo recibían en su oficina, de su oficina lo mandaban a la ciudad deportiva, y en la ciudad deportiva, que está relacionado con la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona, resulta que luego llegan Luis Tabique y Ernesto Valverde a declarar y dicen que ellos no han recibido nada y que ni lo necesitaban. O sea, una persona que dice que él no entraba en el precio, sino en lo que era tema deportivo, luego resulta que no preguntaba a los entrenadores si realmente necesitaban esos informes, si realmente eran, si había que utilizar esos informes. Esta persona no sabe absolutamente nada de nada. Entonces, ¿qué cojones pintaba allí? Porque, hombre, todavía me dicen, no, es que es directivo, este es un ejecutivo, o sea, este tío tiene un sueldo. Y resulta que por lo que le pagaban, él no estaba haciendo su trabajo, no estaba preguntando a los entrenadores, oye, necesitáis estos informes porque nos están costando, y debería saber lo que costaban, pero les estaba costando 70.000 euros al año. Entraba en el contenido y no sabía realmente si ese contenido luego les valía o no les valía a los entrenadores. Hombre, de verdad, o sea, le están pintando aquí como si, hombre, como si pasaba por allí. Como cuando hablan los del CTA de Negreira, que dicen, no, si este hombre no pintaba nada, si lo único que hacía era cuando había stage de los árbitros en la pretemporada, subir a comer sardinas a Cantabria. Hombre, no me jodas. Hombre, no me jodas. No sabía nada, se guiaba solo por la parte deportiva, no entraba en el dinero, y luego en la parte deportiva, donde no estaban utilizando esos informes, él no lo sabía. De verdad, es acojonante. Equipos profesionales, no solo con el fútbol, con lo cual había veces que los informes llegaban y ya se sabía desde secretaría que lo que había que hacer con los informes era mandarlos directamente a la ciudad deportiva. ¿Alguna vez de la ciudad deportiva le devolvieron los informes o le llamaron y le dijeron, señor Soler, que nos está usted enviando desde Travesera? No, en ningún momento. Entiendo que, como era una práctica que ya se hacía antes, esos informes pues debían tener y tenían una utilidad, por supuesto, utilidad que en ningún momento nadie me dijo que no fuera buena. En la denuncia que interpuso el Ministerio Fiscal respecto de usted, se menciona que usted participó con el señor Bartomeu y el señor Óscar Grau en que no se supiese que el señor Enríquez Romero había sido contratado directamente por el Fútbol Club Barcelona. No, a esta afirmación de la denuncia, ¿usted qué tiene que responder? Que no es cierto. Es decir, yo en ningún momento he entrado en quién tenía que ser contratado o no ser contratado. Como digo, cuando yo llego, estos informes ya los hace el señor Javier Enrique, con los pactos que con quien fuera pues llegaron, y no tenía ningún tipo de relación más en este sentido. Una vez se habían remitido los informes a la ciudad deportiva, con la periodicidad que llegaban, ¿a usted en relación al pago le preguntaban algo? Periódicamente, cuando las facturas entiendo que llegaban al club, me venían pues los técnicos de contabilidad y me preguntaban, ¿se han hecho los informes? Yo decía que sí, porque efectivamente los informes se habían hecho, hacía un visto bueno a conforme el trabajo se había hecho y ya está. O sea, este tío que estaba dirigiendo todo el cotarro ahí sobre el tema deportivo, no verificaba, verificaba que le habían llegado los informes, verificaba que lo habían enviado y decía, venga, sí, están hechos. Pero no verificaba, casualmente no verificaba que Ernesto Valverde y Luis Enrique no necesitaban esos informes, que se los podía ahorrar, vamos. O sea, no verificaba que esto llegaba a la primera y a la segunda plantilla. No verificaba que ninguno de los cuerpos técnicos estaba utilizando algo que estaba costando al club, repito, 70.000 euros, que faltan 8,4 millones de euros, que esto no va por la misma ventanilla. Que aquí están intentando confundir, que esto no va por la misma ventanilla. Entonces, de verdad, entiendo la defensa, pero está pintándolo como si pasara por allí.
Y de verdad me parece vergonzoso que ahora nos intenten hacer creer que Albert Soler, pues eso, era un Mindundi que no tenía ni puta idea de absolutamente nada, y que Negreira quién era, y que él no sabía ni que era su hijo, y ya está, que le conocía de allí, que sí, que los informes eran muy profesionales y ya está. El trabajo se había realizado y por lo tanto pues yo lo que hacía era una mosca conforme ese trabajo había llegado y se había hecho. O sea, de control de que habían llegado los informes y se habían enviado al nada más, sitio porque no tenía ni más responsabilidad ni más capacidad en poder hacer ningún tipo más de gestión. Era lógico que me preguntaran si hay que pagar una factura como pasa en cualquier sitio, si el trabajo se ha hecho o no se ha hecho. Pues yo, lógicamente, el trabajo se había hecho y lo que hacía era manualmente hacer una mosca para demostrar que... En relación a esa mosca que usted ponía, ¿sí? ¿Usted controlaba quién era quien estaba cobrando los informes? No, porque yo no recibía las facturas. Es decir, estos se recibían en el club, con lo cual esas facturas, cuando se recibían en el club, entiendo que desde el departamento correspondiente me llegaban me preguntaban si eso era así, si se había hecho el trabajo y así lo confirmaba, porque además es cierto que siempre llegaban los informes, ¿eh? Aquí está hábil, ¿no? Desvinculándose del control de las facturas, porque es que lo que os he comentado antes, ¿vale? O sea, esto si no, le remata. Al menos durante la época que yo estuve, ¿eh? Yo hablo, como digo, de enero del 2015 hasta septiembre del 2017, cuando estuve en el fútbol. ¿Usted tenía poderes notariales para efectuar alguna firma en algún momento? Bueno, pues él lo que intenta es desvincularse de todo tipo de responsabilidad en cuanto a facturas, en cuanto a decisión, en cuanto... O sea, lo que veníamos diciendo, no pinta nada. O sea, porque se desvincula absolutamente de todo. O sea, no solo de las facturas, del control económico del club, sino que él prácticamente lo que hacía era decir, sí, han llegado los informes, sí, se han enviado al club, ya está. O sea, no había más. O sea, no quiere hacer creer eso, de verdad. O sea, es tremendo, pero hay cositas sobre Albert Soler más allá de esta declaración. Y es que aquí en Footballgate pues tenemos la cronología de los hechos. Y es que el caso Barça Negreira, durante 4 meses en los que Albert Soler ocupó un cargo gubernamental, ocultó que la policía lo había interrogado por el caso Negreira. Cronología de los hechos. Julio del 2019, Hacienda inicia investigaciones por el impuesto sobre sociedades del Fútbol Club Barcelona. Febrero de 2021, Hacienda comunica al Barça sobre la inspección. Marzo de 2021, Albert Soler, directivo del Club Azulgrana desde 2014, en este caso desde 2015, no 2014, deja el Fútbol Club Barcelona. Mayo del 2021, Soler es nombrado director general del Consejo Superior de Deportes. Diciembre de 2021, se aprueba la nueva ley del deporte, que amplía los plazos de prescripción para infracciones leves y graves, pero no para las muy graves. Septiembre del 2022, Soler es interrogado por la policía en relación con el caso Negreira. Enero del 2023, Soler deja su cargo como director general del CSD. Marzo del 2023, la Fiscalía denuncia al Barcelona. O sea, quiere decir que, Albert Soler ya estaba siendo interrogado, ya sabía perfectamente lo que estaba pasando. Hacienda comunicó al Barcelona en febrero de 2021 sobre la inspección, y Albert Soler era directivo desde 2015 y lo deja en marzo del 2021. Por lo tanto, en febrero ya inició esa inspección de Hacienda. Es nombrado en 2021 en mayo. O sea, marzo, abril, mayo, 2 meses después, es nombrado como director del Consejo Superior de Deportes, y luego en diciembre se aprueba la nueva ley del deporte, en la que no se tocan las infracciones muy graves. Y en septiembre del 2022, Soler es interrogado por la policía en relación con el caso Negreira. O sea que él en 2022 ya sabía lo que estaba ocurriendo, ya lo sabía en 2021 también, porque Hacienda inicia la investigación, y se lo calla mientras está en el CSD, que podría haber dicho, oye, señores, aquí está pasando esto, a mí me han interrogado sobre esto, cuidado, vamos a ver qué está pasando aquí. No, lo deja prescribir. Y además, aquí esto se informa con estos datos, acta de declaración de Albert Soler. O sea que esto está documentado, aquí como veis, el 21 del 9 del 2022.
el gobierno pues dice que no conoce los hechos porque el exdirector general del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler, no proporcionó ninguna información al presidente del Consejo Superior de Deportes sobre el caso objeto de la pregunta. O sea que no informó a sus superiores de lo que le habían interrogado. O sea, se lo calló, lo ocultó y el gobierno asume que lo ocultó. En relación con la pregunta de referencia, se informa que el gobierno ha tenido conocimiento del denominado caso Negreira en el momento en el que dichas informaciones salieron a los medios de comunicación. Por lo tanto, el gobierno tira balones fuera y le echa la culpa a Albert Soler de no haber informado al Consejo Superior de Deportes de lo que él estaba siendo interrogado. Así que bueno, está bien ver la declaración de Albert Soler. Sabemos que son las preguntas de su abogado. Es verdad que al ser las preguntas de su abogado, creo que están mejor estructuradas y la defensa es más clara, la de Albert Soler, que la de, por ejemplo, Bartomeu y Rosell. Creo que este tiene bastante claro lo que tiene que hacer. Este tiene como objetivo desvincularse absolutamente de todo. No conocía a Negreira, yo no pintaba nada en cuanto a decisión, en cuanto a toma de decisiones, sobre todo. O sea que la estrategia es clara. Otra cosa es que la pueda sostener con lo que le pueden preguntar si hay apertura de juicio oral, tanto la fiscalía como las acusaciones particulares, como es el caso del Real Madrid. Veremos si ese tema llega ahí, pues cómo se defiende Albert Soler sin tener una estrategia clara, que es la de las preguntas de su abogado, que están totalmente cocinadas, como es normal. O sea, esto es algo que es muy normal. Pero bueno, o sea, yo espero de verdad que esto haya apertura de juicio oral y veamos a Albert Soler que le aprietan un poquito las clavijas más de lo que hemos visto aquí, porque esto es baño y masaje. Y no nos vamos del caso Negreira, el Barça y una mancha inexplicable. Atención a esto. José Luis Núñez, Juan Gaspar, Juan Laporta, Sandro Rosell y Novita abonaron bajo sus respectivas presidencias centenares de miles de euros a la empresa Dasnil 95, cuyo titular es José María Enrique Negreira. Entre los años 94 y 2018 fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, hasta alcanzar la cifra de 7 millones de euros, que fueron 8 millones de euros. La noticia, destapada por el programa de la SER, el Kitty Yugues, sobre posibles irregularidades en la tributación, etcétera. Bueno, el origen. En la década de los 80 y en los 90 era normal que los clubes como el Real Madrid y el Barça hicieran regalos a los árbitros antes de los partidos, de verdad. Había relojes, etcétera. En esos años los colegiados no ganaban grandes sueldos como ahora, y el agasajo era aceptado con normalidad. Cuanto más caro era el obsequio, con relojes de lujo, por ejemplo, más podía verse condicionada la actuación del árbitro. El testimonio es de un periodista ya retirado que prefiere no revelar su nombre y que vivió muy de cerca aquellas prácticas. Con Núñez, en la presidencia del 78 al 2000, se inició el vínculo con la empresa de Enrique Negreira, fabricante de llaveros y pins. Así que la relación entre el FC Barcelona y el CTA ya venía desde la época de Núñez. Parece ser que luego, con Juan Gaspar, empezaron a... que por cierto, tiene que declarar dentro de poquito, creo que es en febrero, cuando declara Juan Gaspar. Y recordemos que Juan Gaspar va como testigo, por lo tanto, va a recibir preguntas del abogado del Real Madrid, va a recibir preguntas de fiscalía y también de todas las personas que quieran preguntar. Así que ahí sí no habrá baño y masaje. Y recordemos que aunque este personaje no dice la verdad ni al médico, pues tendrá que decir la verdad, si no puede cometer un delito de perjurio. Pero bueno, ya vemos cómo en la época de Núñez, esto viene seguro desde las Nicas de Tenerife en adelante, pues había una relación entre el FC Barcelona, Negreira, las empresas, etcétera, y luego pues fueron camuflándolo todo en temas de informes arbitrales, que Negreira dijo que él solo lo hacía de forma verbal. O sea, imagínate el panorama. No, si yo esto lo hacía de forma verbal. Y a tomar por culo, y se quedó tan ancho, y me pagaban por la neutralidad, porque no se tomaran decisiones contrarias al FC Barcelona. Un espectáculo lo de Negreira. Un CTA que, como bien decía el primer juez instructor, no, bueno, el segundo, que ya está jubilado, pues había una
una corrupción sistémica en el CTA, un CTA que asume errores contra el Real Madrid. Pues imagínate, si estos los asume, ¿cómo serán todos los otros que no asumen? Lo que os decía, el CTA asume errores. Salía el otro día esta noticia en el diario Marca y dice los 10 errores que admite el CTA. Entre los grandes, el Atleti el más favorecido con el Barça, el Madrid es el más perjudicado. ¡Oh, sorpresa! Fijamos sorpresa, que además lo asumen. O sea, imagínate la cantidad de errores que ha tenido que haber contra el Real Madrid. Una auténtica vergüenza. El Comité Técnico de Árbitros ha admitido hasta 10 errores oficialmente entre las 51 jugadas revisadas con tiempo, cámaras y reglamento en este histórico tiempo de revisión. Que luego ha habido jugadas que ni han metido en el tiempo de revisión porque eran flagrantes y no querían armar polémica. Una vergüenza, ¿no? Pero bueno, el Barcelona también suma otro error claro. Aquí, bueno, y en esas 10 jugadas mal arbitradas por el colegiado o desde el VAR arrojan un ganador como es el patético de Madrid. Tanto en aquel fuera de juego de Juliano, que eso fue tremendo, que el VAR no supo ver y el semiautomático se confundió, como en el agarrón de Coque al cuello de Batalla, meta del Rayo, que debió ser sancionado con expulsión, siempre según el CTA. El Barcelona también suma otro error claro a favor, en aquel pelotazo a Raillo, que debió ser sancionado con falta por seguridad. Una jugada que acabó en gol demasiado después y no inmediatamente. Real Sociedad, la de Hausen ante el Madrid. Athletic, el penalti claro a Nico en Vigo. A la vez, penalti claro no pitado ante el Rayo. Mallorca no expulsaron a su portero ante el Athletic. Y Rayo, penalti no pitado para el Español. O sea, del Real Madrid solo asumen la de Hausen. O sea, me parece acojonante. O sea, recordemos también la mano creo que fue de Arda Güler, que disparó, paró el portero y hablaron ahí de cierta inmediatez. O sea, ha habido jugadas que yo recuerdo ahora que dices tú, es que de verdad, o sea, que solo asuman una, que se equivocaron contra el Real Madrid es tremendo. Eso sí, a favor del Real Madrid, ninguna, no han sacado ninguna. O sea, que aquí los más favorecidos, los de siempre, el patético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Por eso está claro que lo de la corrupción sistémica sigue ahí metido, por mucho que metan al Fran Soto al culé Fran Soto, porque eliminó todos los posts que tenía en Twitter, porque sabemos que es culé, de eso no te lo hablan en la Narnia profunda. Se inventan que Leuzán, que es del Celta, es del Real Madrid. Luego tienen a Tebas, el comodín Tebas, que siempre es... No, es que Tebas es madridista, sí, pero ahí tenemos a Juan Lapuerta haciéndole la pelota cada vez que puede, y lo veremos en el segundo vídeo del día de hoy. O sea, una auténtica vergüenza. Hemos visto la declaración del hombre clave. Sí es verdad que con una estrategia clara de yo no sabía nada, pero me ha parecido muy interesante y espero que a este le aprieten las clavijas más pronto que tarde. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios.